Hola chicos, buenas noches. Eh, bueno, ya vamos a empezar con el introductorio del curso. Miguel, ¿puedes compartir por favor pantalla? Ya listo chicos. Antes que todo, quería agradecerle por la confianza a los que están acá de haberse inscrito. Si bien es cierto, fueron muy pocos cupos, ya que es un poco complicado abrir cursos así en Ciudad Universitaria y más que todo abrir sus instalaciones. Así que les pediría por favor de que cuando sea la práctica sean todos muy cuidadosos, ya que si pasa algún accidente, los responsables vamos a ser nosotros y lo más probable es que ya no nos dejen hacer ningún curso acá posteriormente ni a nosotros ni a otras personas. Así que solamente les pediría eso. Y nuevamente muchas gracias por haber confiado en nosotros. Y ya, listo, siguiente. Bien, primero vamos a hacer ese temario, que son todos los temas que se va a tocar en la introducción, en qué es la órtesis, las diferencias, las clasificaciones, los materiales, la anatomía de la mano, los pliegues, las palancas y por último las consideraciones. Siguiente. Bien, primero vamos a explicar en sí qué es la ortótica. La ortótica es la área de la salud que se encarga de diseñar, fabricar y adaptar. En la ortótica no solamente vamos a hacer férulas bonitas o dispositivos bonitos, sino es analizar biomecánicamente la anatomía y la función y pensar en qué es lo que necesita la mano en este caso, porque también puede haber órtesis en los pies, como está en la foto ahí, pero en este caso vamos a hablar de la mano. ¿Qué se necesita la mano para volver a participar en su actividad de la vida diaria? ¿Qué es lo que nosotros nos dedicamos, ¿no? Que es la terapia ocupacional. Acá, algo que la ortótica trabaja mucho es con las órtesis, que estos son los dispositivos externos que tienen el objetivo de proteger una estructura, deformidades, estabilizar articulaciones y mejorar la función y disminuir el dolor. Más que todo, la ortótica es la creación de dispositivos externos, ya sea de cualquier material, ya vamos a ver cuáles son los materiales más adelante, que nos ayude al objetivo terapéutico que nosotros vamos a tener, ¿no? En este caso, la mayoría de objetivos terapéuticos, más allá que la persona pueda desempeñarse de una mejor manera en sus actividades de la vida diaria, ¿no? Pero hay que saber diferenciar entre qué es una órtesis, una prótesis o una férula. Muchos nosotros nos confundimos y pensamos que son lo mismo, pero no es así. Siguiente. Bien, acá hay algunas diferencias que son muy importantes para saber qué es la órtesis, qué es la prótesis y qué es las férulas. En primer lugar, las prótesis son las que reemplazan una parte del cuerpo que está ausente. ¿Ya? Puede ser estética o funcional. Por ejemplo, hay pacientes con unas amputaciones en miembros superiores que utilizan un brazo mecánico. Ese vendría a ser una prótesis porque está reemplazando una parte del cuerpo que ya no está presente. Esta puede ser funcional, no sé si han visto en TikTok, en las redes sociales, donde hay robots que con solamente lo conectan algunos con la mente y pueden abrir y cerrar dedos. Esas son las funcionales. Y las estéticas, pues, que por ejemplo, un paciente perdió un dedo y simplemente se le pone de goma un dedo y ya, esos como que no tienen una función en sí, pero son estéticas, pero no son órtesis, son prótesis, porque está reemplazando un miembro que ya no existe. En cambio, las órtesis son dispositivos externos que modifica, protege y mejora su función. En sí no va a reemplazar una parte del cuerpo que no está. Más que todo es cuando, por ejemplo, tenemos una lesión y en vez de utilizar el yeso, utilizamos una férula para poder inmovilizarla y que las articulaciones, los huesos y el tejido vaya sanando en sí. Y la férula, que muchos nosotros nos confundimos entre la órtesis y la férula, que la férula es un tipo de órtesis. Es generalmente se usa cuando vamos a inmovilizar o proteger. Por ejemplo, tenemos una caída y la mayoría de las personas cuando nos caemos, nos caemos con las manos, ¿no? Para poder protegernos de la cara quizás. Y nos golpeamos, nos hacemos una fractura de muñeca. Ahí que va a ser nuestro cuerpo naturalmente, por la protección que tenemos, vamos a hacer primero un edema, que es una hinchazón en la mano.
Y acá podemos utilizar las férulas para que ese hinchazón baje, pero es muy importante que las férulas no se utilizan en la etapa más aguda, cuando recién te pasa, no, sino es ya cuando pasas un proceso, ya quizás sí puede ser con inflamatoria, pero es cuando el médico lo dice. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar sobre su clasificación. En cuanto a su clasificación, tenemos por varias etapas, ¿no? Primero, según su tipo, pueden ser estáticas y dinámicas. En estáticas es como su propio nombre dice, van a estar estáticas al cuerpo, que es no van a permitir el movimiento, más que todos para protección, se usan en las fases agudas y sirven para proteger o corregir estructuras. Por ejemplo, la férula de reposo palmar, que es la que está en la imagen, que es como la mano en C, si ustedes ven, ya, esa es la órtesis de reposo palmar. Esa es una órtesis que haremos en la primera práctica, que son una de las órtesis más utilizadas y lo que más le van a pedir los pacientes, ya sea con artritis, puede ser con esclerosis, puede ser con ELA, artrosis o una fractura. Esa es la férula que más se va a utilizar, porque al ser estáticas, por ejemplo, la puedes utilizar hasta el dormir, que cuanto mayor tiempo de uso, eso sí recuerden chicos, una férula en sí no vas a ponerle primero al paciente 8 horas, no. Porque es como nosotros una prenda, o una zapatilla. Cuando recién la compramos, como que nos incomoda un poco, hasta nos hace heridas, nos hace, por ejemplo, ampollas. Pero poco a poco que ya lo vamos utilizando, ya nos vamos acostumbrando más a las zapatillas y ya no nos duele. Es lo mismo con las órtesis. Las órtesis tienen que ver en un tiempo en sí prolongado, pero puedes empezar por 15 minutos, 30 minutos, dependiendo de la tolerancia del paciente. Y las dinámicas son las que permiten el movimiento controlado. Son las que utilizan elásticos, resortes, componentes móviles. Por ejemplo, esa es la órtesis dinámica extensora de los dedos. Esta es una órtesis que van a hacer en el curso de ortótica, cuando ya lleven el curso. Creo que acá hay de que pasan a segundo y que pasan a tercer año. Así que cuando le toque ese curso van a hacer estas órtesis. Más que todo las dinámicas es que es como una ayuda. Por ejemplo, nuestro músculo está debilitado, pero sí tiene fuerza, pero está debilitado. ¿Y qué hacen estas órtesis? Le da ese soporte como esa ayudita extra para que la persona pueda extender, en este caso, los dedos, que es como abrir más los dedos para así poco a poco estar ganando más fuerza y la órtesis se deje de usar, porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es que el paciente sí o sí tenga que usar órtesis toda la vida, no, sino es fortalecer, por ejemplo, para las dinámicas, fortalecer esos músculos que están debilitados para que progresivamente deje la órtesis. Siguiente. Y bien, ahora según su función. Acá es parecida, acá tenemos, hay que tomar en cuenta en algo que una sola órtesis no solamente va a ser estabilizadora, no, sino puede ser estabilizadora, correctora y protectora. Una órtesis puede tener varias funciones. En este caso, la estabilizadora, como su propio nombre dice, que es para estabilizar, para mantener en una sola posición la articulación que está dañada, ¿no? Evitar los movimientos indeseados y brindar así un soporte. Por ejemplo, nosotros nos lesionamos el brazo. O no sé, nos han visto que han dormido de costado y se le habrá adormecido el brazo y ya no lo pueden mover. Y a veces pasa que ese se llama, si no me equivoco, lesado por la noche, que es una parálisis que se da cuando se te adormece el brazo y el brazo pierde en sí esa fuerza que tiene. Sí, tiene que ser unas órtesis para que la fuerza progresivamente pueda mejorar. Ya, esas son las funcionales más que todo. Como dice acá, mejorar la función del agarre, compensar una debilidad muscular. Más que todo las funcionales son las dinámicas. Las correctoras son las que corrigen deformidades más efectivas en etapa temprana. Por ejemplo, esta órtesis que he puesto en las imágenes es la interdigital de los dedos cortos. Esta es muy usada en pacientes con artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis reumatoide? Es una enfermedad autoinmune que más que todo, en este caso, vamos a ver que dañan a los huesos. También dañan a los hombros, al codo, a la mano y a los huesos de la mano. Que en la mano se ve mucho más marcada, que es donde los dedos, si habrán visto, si alguno tiene un paciente con artritis o alguna vez ha visto, hace una desviación cubital y los dedos se van deformando. Ese es producto de la artritis, porque las articulaciones se, ya no hay esa cápsula articular y se juntan y eso pasa. ¿Y qué hacemos las órtesis? Acá las órtesis no va a ser, por ejemplo, algo mágico que va a parar la artritis. No, lamentablemente no es así.
pero es algo que va a prevenir a que la artritis vaya mucho más rápido de lo que puede hacer. Es como que ralentiza esa deformidad que progresivamente va a pasar. Es por eso que tenemos ahí las órtesis correctoras, que es esta justo de la imagen que tenemos, es la órtesis impidigital de los dedos cortos, que es para pacientes de artritis. Y las protectoras es proteger estructuras lesionadas, disminuir el dolor y prevenir en sí complicaciones. Siguiente. Bien, algunos materiales. Primero tenemos el termoplástico de baja temperatura. El termoplástico lo van a utilizar con el Magíster del Águila, que va a estar el último día de las prácticas. Si se dan cuenta, cuando se enfría, es duro. Es como un plástico, literal. Es un plástico muy duro. Pero ya progresivamente cuando se va metiendo al calor, es donde se va volviendo como gelatina, como si tú tuvieras literalmente un papel así que se dobla, ya, eso se va volviendo en termoplástico. Y es mucho más rápido de poder moldear, ya que puedes moldear directamente en la mano del paciente. Claro, tenemos que esperar a que un ratito enfríe, porque tampoco vamos a meter así todo caliente en la mano del paciente, ¿no? Porque tampoco es quemarlo, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que hacerlo con mucho cuidado, pero es más fácil de moldear. Pero es un material bastante caro. Si no me equivoco, una plancha cuesta entre 500 soles. Es un material para gente que tiene dinero. Y en cuanto al PVC, al policloruro de vinilo, este es el más conocido, el que se puede utilizar. Acá, como dice, más económico, más resistente, fácil de conseguir y es menos adaptable al termoplástico porque ya verán en la práctica con la pistola de calor que para poder moldear una órtesis con PVC tienes que primero calentar la parte del antebrazo, luego la parte de la mano y quizás a veces cuando quieras corregir algo, calientas todo y ¿qué va a hacer? Se va a abrir. Por eso hay que tener mucho cuidado con este PVC porque también se quema. Muchos de nuestros compañeros, hasta yo me incluyo, hemos quemado PVC por ponerlo mucho tiempo en la exposición al calor, pero es un material mucho más económico y más accesible de las personas. También tenemos el yeso, que también es moldeable, económico y se usa más para cuando son fracturas, que se necesita una rápida inmovilización. Y la espuma Eva, que es moldeable, económico, pero en sí esta no ofrece mucha resistencia. Y más que todo la espuma Eva quizás puede causar muchos problemas, ya que la espuma Eva te va a hacer sudar la mano. Y ustedes saben que si le suda la mano y el paciente no está limpiándose correctamente esa órtesis, puede causar algún tipo de hongo. Y otro material es el neoprene, que es como una telita un poquito más gruesa. Los cueros, que más que todo los cueros se usan en los niños, ya que los niños, como tienen su piel muy sensible, acá el cuero va a ser una gran ayuda que sea esas órtesis para ellos. Y botellas. En este caso, el magíster Guillermo una vez nos comentó de que en su Cerunel no había, no había PS y tenía que hacer una órtesis. ¿De qué iba a hacer si no había nada que hacer? Agarró una botella de aguacielo, una botella de esas que vienen los para desinfectar y con el mismo calor lo hizo la órtesis. Así que también se podría hacer de las mismas botellas de plástico. Siguiente. Bien, ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta para hacer una órtesis? Tenemos que recordar que una órtesis no es solamente por hacer. Siguiente. Bien, no sé si ustedes han visto algunas ortopedias o en el centro de Lima que vienen unas órtesis así estándar, ¿no? Que dice talla S, talla M, talla L. Pero eso está mal, chicos. Quizás varios pacientes le van a venir con esas órtesis. La cosa no es desecharlos, sino es tratar de modificarlos a la anatomía de la mano, porque no todas las manos somos iguales. Por ejemplo, una persona que en sí, entre comillas, es talla M de una órtesis, no necesariamente le va a caer bien, porque puede que en una parte le quede más suelto, puede que en una parte le quede más ajustado, y si le queda más ajustado, puede causar heridas, puede causar un color diferente, que es porque propiamente está hinchado y esa zona se está ejerciendo mucha presión. Así que es muy importante recomendarle al paciente que es mejor que la órtesis sea diseñada dependiendo de su anatomía de esa persona. Bien, primero, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son las articulaciones. Creo que acá todavía no lleva anatomía los de la B25. Ya. En nuestros huesos, en nuestros deditos tenemos las falanges.
En cada intersección son las articulaciones. Acá podemos ver en la imagen las que son las articulaciones juntas, que son la interfalágica distal. ¿Por qué distal? Distal es lejos. Si ustedes miran su mano, la parte que está más lejos es la parte más distal. La parte que está más cerca es la parte más proximal. Por eso, si se dan cuenta, en la puntita del dedito, la articulación es la interfalágica distal, porque es la que está más lejos del cuerpo. Luego viene la interfalágica proximal, porque es la que está más cerca del cuerpo, y la metacarpofalángica. Siguiendo así, metacarpofalángica, porque esos deditos que se ven, esos huesitos largos, son las interfalángicas. Y esos huesos que están más abajito son las metacarpos. Por eso, metacarpo falángica. De ahí deriva el nombre de la articulación. Y en el pulgar tenemos una articulación que es la trapecio metacarpiana, que si ustedes se dan cuenta, ustedes muevan su dedo y va a ver ahí como un bultito. Ya, esa es la trapecio metacarpiana. Eso es muy importante más que todo para una órtesis, por ejemplo, si te dañas o si te lesionas el pulgar. Y la articulación radiocarpana, que es la articulación de la muñeca en sí. También tomar mucho en cuenta las eminencias palmares. Las eminencias de la palma son más que todo los músculos que se encuentran dentro de tu palma. Nosotros tenemos los músculos intrínsecos de la mano y los músculos extrínsecos de la mano. ¿Qué quiere decir músculos intrínsecos? Intrínsecos vienen de dentro de la mano. Ya, esos músculos que están dentro de la mano son los que conforman estas eminencias de la palma. Tenemos el rodete dígito palmar, que es la parte de arriba, que es la parte donde están nuestros nudillos, la parte de la palma de nuestros nudillos, ahí, todo es el rodete dígito palmar. De ahí tenemos la eminencia tenar, que es la parte del pulgar, y la eminencia hipotenar. Si ustedes ven su mano, van a ver que su eminencia tenar es más gordita, ¿no? Que su eminencia hipotenar. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos varios músculos en nuestra mano, pero nuestro dedo, nuestro pulgar, nosotros tuvimos que evolucionar de los Homo sapiens a nosotros hacer ese pulgar el oponente. ¿Qué quiere decir? Este pulgar nosotros nos ayuda a poder agarrar todas las cosas. Tratan de agarrar algo solamente con los dedos, sin el pulgar. Sí lo van a poder hacer, sí, pero va a ser muy complicado. Es por eso que evolutivamente nosotros hemos desarrollado el pulgar para darnos mayor facilidad de poder agarrar cosas. Es por eso que nuestro pulgar es más desarrollado, por así decirlo. Nuestro pulgar puede hacer todos los movimientos, puede ser una extensión, una flexión, una abducción, una aducción y una posición. Nuestro pulgar lo que le permite que pueda hacer todos esos movimientos es una gran cantidad de músculos que se encuentran ahí. Por eso nuestra eminencia tenar es la que está más gordita. Siguiente. Ahí, ya. Listo, ahora los pliegues. Los pliegues de la palma son las líneas naturales de la piel que se forma cuando se flexiona con mayor frecuencia de la mano. Por ejemplo, ustedes ven su mano y ustedes van a flexionarlo, es decir, van a contraerlo como si estuvieran haciendo puño. Cuando ustedes hacen puño van a ver que las líneas que están en su mano se van a marcar más. Esos son los pliegues, son esas líneas que se forman en los dedos. Por ejemplo, tenemos el pliegue palmar digital distal, es porque, ya les dije, ¿se acuerdan? Distal más lejos del cuerpo. Por eso es el primer pliegue, o sea, la primera línea de tus deditos va a ser el pliegue dígito distal. De ahí el del medio va a ser pliegue palmar digital medio. Y el de abajo, pliegue palmar digital proximal o el pliegue de la metacarpofalángica. Los dos pueden ser. Luego tenemos uno de los pliegues más importantes, es el pliegue palmar distal. Una diferencia entre el pliegue palmar dígito distal y el pliegue palmar distal, que yo siempre me confundía, es que dígito viene de dedos. Acuérdense, dígito, por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer un trámite en la OMPE, le piden sus huellas digitales. De ahí viene la palabra dígito, del pulpejo de los dedos, de los deditos. Es por ejemplo, pliegue dígito distal, ya sé. Dígito, dedos. Pliegue palmar distal es en la misma palma. Más que todo esto sí es un poquito más complicado. Yo siempre me confundía entre pliegue palmar proximal y pliegue palmar distal. Solamente acuérdense, el que está más cerca del pulgar va a ser el proximal.
y el que está más lejos del pulgar va a ser el distal. Por eso, si el pliegue está más cerca del pulgar, va a ser pliegue palmar proximal. Y si está más lejos, pliegue palmar distal. Nada más. Luego, ya sé que algunas manos tienen más líneas, pero esas son las principales en sí que se van a tomar en cuenta para la realización de la órtesis. Y el pliegue tenario, que es literalmente tu eminencia tenar que te expliqué, que es todos los músculos que están en tu pulgar, ahí va a haber como que un plieguecito, una linecita. Ya, ese es tu pliegue tenario, porque viene de tu eminencia tenar. Y el pliegue de la muñeca. Pliegue, ya, sí, pliegue de la muñeca, pliegue de la articulación radiocarpiana, pliegue de la muñeca puede ser. Siguiente. Bien, en caso de palancas, acá, bueno, creo que los que llevaron biomecánica ya tienen un conocimiento más que todo que son las palancas, pero para los de los chicos de la de 25, ¿qué es una ventaja mecánica? Por ejemplo, nosotros tenemos una tijera. Si se dan cuenta, una tijera, ¿cómo es? En la parte del medio nunca se va a mover. Se mueve la parte de adelante y la parte de atrás. A ver, voy a prender mi cámara para que más o menos me puedan entender lo de la B25, que es una palanca. Ya miren, acá hay una tijera. Si se dan cuenta, yo abro y cierro. Esto nunca se va a mover. Esto siempre se va a mantener quieto. Esto quiere decir que esto es el fulcro. Es lo que nunca se va a mover. Y acá lo que yo tengo que hacer fuerza para poder abrir la tijera va a ser mi brazo de potencia, porque yo estoy potenciando con mi fuerza para poder abrirlo, mi brazo de potencia. Y lo de acá viene a ser mi resistencia, que es la fuerza que yo tengo que aplicar para poder esto abrirlo. Entonces, este viene a ser mi fulcro, que es lo que nunca se va a mover. Mira, por ejemplo, ahí no se mueve, va a ser acá mi fuerza de potencia, que va a ser la fuerza que yo voy a aplicar, y la fuerza de resistencia, que va a ser la misma resistencia acá de la tijera, ¿no? Más que todo para que entiendan qué es palancas. Ya, ¿y por qué es muy importante saber las palancas en la órtesis? Para tener una ventaja mecánica quiere decir que el brazo de potencia, o sea, la distancia entre la potencia y el fulcro, tiene que ser más grande que la de resistencia. ¿Por qué? Porque a nosotros tener por ejemplo, estás en un sub y baja y está malogrado, y una persona que está más cerca al fulcro va a tener menos distancia, lo cual va a ser más complicado cargar. En cambio, la persona que tiene más distancia va a ser mucho más fácil que cargues. Por ejemplo, una carreta. Es por eso que existen las famosas carretas, porque un albañil, por ejemplo, no podría cargar todo lo que carga solito en su mismo cuerpo porque se va a cansar. En cambio, la carreta sirve para que esa carga sea más ligera. Es igualito acá. Una órtesis sí o sí tiene que tener una ventaja mecánica. Más que todo es para que la persona, en este caso, haga menos esfuerzo para poder mover. Por ejemplo, esta es una órtesis de reposo palmar. Acá queremos que la mano se relaje, que esté sin movimiento y movilizar. Y es muy importante que el brazo de potencia sea mucho mayor. Por eso es que las órtesis, más que todo, van hasta 3/4 de la mano. Por ejemplo, van a ver una órtesis que más que todo se necesita que sean hasta 2/3 del brazo para que sea con mayor, para que la persona tenga más facilidad de poder hacerlo. Porque si es menos, por ejemplo, si le queda más cortita, va a tener que hacer mucho más esfuerzo. Es por eso que la órtesis, en este caso la de reposo palmar, tiene que ser más larga para que le ofrezca a la persona menos esfuerzo para poder levantarlo. Siguiente. Y bien, por último, algunas preguntas que sí, es que la órtesis será igual para todos. No, acá mucho se debe de considerar la edad. Por ejemplo, una paciente joven no le vas a poner la misma órtesis a un paciente que ya tiene una mayor edad, porque las condiciones son distintas. La piel misma de las personas ya de tercera edad es distinta a la piel por ejemplo, un adolescente de 16 años. Son muy distintas y tenemos que tener muchas consideraciones con eso. Igual la situación económica.
No le vas a pedir a un paciente hacer una órtesis con termoplástico, que es un material que cuesta como 500 soles, sabiendo que es una persona que no tiene muchos recursos. Se puede utilizar el PVC o se puede utilizar las botellas, que es algo muy factible de poder hacerlo. Si bien es cierto, el material más idóneo viene a ser el termoplástico, pero también se puede usar como el PVC. Es como los medicamentos de marca y los genéricos. En realidad tienen los mismos componentes, pero más que todo la marca pesa. Es lo mismo en sí. El nivel de actividad. Acá, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con nivel de actividad? Nivel de actividad es a qué se dedica la persona. Tú no le vas a poner lo mismo a un paciente que es, por ejemplo, que se dedica a estar en su casa, que es ama de casa, a un paciente que, por ejemplo, es secretaria. Tiene necesidades distintas. Por ejemplo, a una paciente que es secretaria no le vas a poner la órtesis de reposo palmar funcional. Cómo va a teclear? Quizás puede ser una órtesis que está liberado los dedos para darle esa estabilidad a la muñeca, pero darle esa misma función a los dedos para que la persona pueda realizar su trabajo de manera continua. También tenemos que ver la estética. Si bien es cierto, la estética a veces pasa a segundo plano, más que todo lo principal es lo funcional, pero también es muy importante tener los acabados, ¿no? Por ejemplo, que al final las órtesis estén bien redondeadas, que no sean peligrosas para el paciente. Por ejemplo, tenemos un paciente que la órtesis lo dejamos en la parte de abajo en forma de punta. ¿Qué pasa? En cualquier momento se puede raspar, puede pasar un corte. Por eso es que mejor es que sea ovalado para que mantener al paciente que no pase ningún solo accidente. También el tiempo de uso. Como ya dije, el tiempo de uso para una órtesis tiene que ser progresivo. No le vas a pedir a un paciente que recién está utilizando una órtesis que lo utilice, por ejemplo, 5 horas. No, porque es algo que quizás le incomoda, es algo nuevo que se está poniendo, es como nosotros. Si nos ponemos algo nuevo, es como que nos incomoda. Poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando para que posteriormente el tiempo de uso sea más prolongado. También que sea ergonómico. En caso de ergonómico no queremos referir a que sea más biomecánico, ¿no? Por eso es muy importante el análisis biomecánico que le tenemos que hacer a esa órtesis para que sea más factible para el paciente y le cause menos molestias. Y las medidas corporales, ¿no? Como ya expliqué, es muy importante que las medidas corporales sean tomadas en cuenta. Una mano de una persona que, por ejemplo, yo puedo pesar 60 kilos y, por ejemplo, Miguel también pesa 60, pero tenemos diferentes anatomías de la mano. El hecho de que midamos lo mismo o pesamos lo mismo no significa que los dos vamos a tener el mismo tamaño de mano. Si se dan cuenta, también es muy importante ver el género. Una mano de una mujer es muy distinta a la mano de un hombre. La mayoría de hombres tienen las manos mucho más largas, mucho más grandes que las mujeres. Así que es muy importante por eso que las órtesis sean a la medida del paciente, porque si no lo es, no vamos a causar no vamos a alcanzar el objetivo terapéutico que nos hemos trazado al realizar las órtesis. Y siguiente, creo que eso es todo, ¿no? Sí. Sí, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta o algo? ¿Ninguna? Le voy a tomar examen a ver si me han entendido todo. ¿Ah? Sí, chicos, más que todo para los chicos que son de la B25, quizás recién van a empezar con anatomía, pero más que todo vamos a ver anatomía de la mano, cosa que aún no es tan complicado como ya van a ver neuro, quizás abdomen, creo que también. Para mí esos fueron los más complicados, pero es algo sencillo que sí van a poder entender, y creo que acá la mayoría va postita. Bueno, si es en domiciliario va a ser muy importante que sepan al menos las nociones de las órtesis, y eso ya le va a poder ayudar bastante. Como dijo mi compañero, es muy importante que sepan más que todo la anatomía, ¿no? Porque, como dije, una órtesis tiene que ser
en sí especializada. No vas a mandar una órtesis a una persona que esté mal hecha o muy chiquita. Tienes que saber más que todo la medida de las manos. Ya le vamos a enseñar cómo hacer el molde en práctica porque también tiene su truquito. No es que simplemente pasar el lápiz, no. Tienes que hacerlo perpendicular, tienes que trazar los pliegues, pero ya conforme van pasando el curso van agarrando un poco más de técnica y más rapidez al hacerlo. Quizás al principio sí se van a demorar un poquito, no van a entender, pero con la práctica de verdad como si se agarra cancha y ya lo van a poder hacer. Y ya, eso es todo, chicos. Miguel, ¿quieres decir algo más? Ujú. Sí, chicos. Creo que ya nadie tiene una duda. De igual manera, si algo no les quedó claro, igual pueden escribir al grupo, me pueden escribir a mí al privado o a Miguel. Y ya nos estamos viendo, creo que el martes es la próxima clase. No recuerdo bien, pero ya, para ver la primera teoría en sí. Ujú. Chicos, es todo. Espero